Bueno, vamos a ver el próximo tema. Les preparo un videito explicando cuál sería el próximo tema, después lo vamos a ver, lo vamos a practicar. Ya corresponde al programa de sexto año. Es, a mi criterio, el tema más fácil. Eh, por ahí a alguno le cuesta, pero cuando vean los otros temas van a decir, uy, tenías razón, era el más fácil. La idea es la siguiente. Nosotros trabajamos cuando era tercer año en la parte de función cuadrática, trabajamos en quinto la parte de raíces de polinomios y en homográficas también, puntos prohibidos y raíces de polinomios, y lo que hacían era factoriar. Y utilizábamos, por ejemplo, la resolvente y veíamos que cuando queríamos aplicar la resolvente nos daba el particular, el resultado dentro de la raíz, como en este ejemplo, un número negativo, o sea, menos 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros lo queremos hacer con la calculadora, vamos a ver que eso no tiene solución. Entonces, decíamos, no tiene raíces reales. En realidad, tendríamos que haber aclarado eso, que no tenía raíces reales. Más de una vez creo que se lo comenté. Entonces, lo que se trata de hacer o lo que se quisieron hacer los matemáticos para poder resolverlo es plantear lo siguiente. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, la raíz de menos 4, ¿sí? Fíjense acá, esta, la raíz de menos 4, y lo podemos expresar como la raíz de 4 por menos 1. Y como es una multiplicación, aplicamos la propiedad distributiva, es la raíz de 4 por la raíz de menos 1. La raíz de 4 es más o menos 2, y nos queda la raíz de menos 1 que no sabemos qué hacer. Entonces, para poder resolver eso, lo que dijeron los matemáticos es lo siguiente. Bueno, consideremos que menos 1 es un valor al cuadrado. Y si es un valor al cuadrado, le podemos sacar la raíz cuadrada. Entonces, dijeron, bueno, ¿qué letra le ponemos? Y en realidad esa raíz no existe, es algo que nosotros imaginamos. Entonces, van a ser algo imaginario y por lógica le ponemos la letra i de ser imaginario. Entonces consideraron que i cuadrado era igual a menos 1. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría que la raíz esta que teníamos de la raíz de menos 4 era más menos 2 por la raíz cuadrada de menos 1, que era i cuadrado, y si nosotros cancelamos la raíz con el cuadrado, nos queda que sí. Nos va a quedar que es más menos 2i. Y ustedes van a decir, ¿eso qué es? Bueno, eso es un número imaginario, ¿está bien? ¿Tiene uso los números imaginarios? Sí, se usa bastante. Después, igual en el apunte está. Se utiliza mucho en la parte de electricidad y en la parte de electrónica. Se hacen amplificadores, filtros. Se utiliza también en la parte de, por ejemplo, de aerodinámica, la velocidad de los fluidos. En distintas cosas de física, en distintas partes de física, van a ver que se utiliza. No. Quizás no lo van a ver en el nivel secundario, pero si alguno, por ejemplo, sigue ingeniería o alguna carrera donde tenga física o quizás química también, pueden llegar a verlo. Bien, repasemos un poquito qué era lo que teníamos en los números. Comenzamos desde la derecha para la izquierda, como si fuéramos árabes para leer. Creo que los árabes eran los que leían al revés. Entonces, lo primero que ustedes vieron son los números naturales, desde el 1 a más infinito. Cuando, siempre les hago el mismo comentario, cuando ustedes eran chicos, aprendieron a contar cosas. Tenían un juguete, dos juguetes, tres juguetes, un caramelo, dos caramelos. Eso lo aprendieron ustedes en forma natural, por eso se llaman números naturales. Cuando ustedes se portaban mal, por ejemplo, y sacaban los juguetes porque no podían jugar, quedaban con 0 juguetes, o 0 caramelos, o 0 algo. Ese era el número 0, que indicaba la nada. Cuando fueron al jardín, comenzaron a compartir cosas. Entonces, si ustedes llevaban en un tupper, llevaban 10 galletitas y se sentaban en la mesita y tenían 5 compañeros y había que repartirla, por lo menos 5 galletitas menos iban a tener. Ahí comenzaron los números para restar. Y por ahí a lo mejor, si ustedes repartían todas las galletitas y no les quedaba nada a ustedes, y bueno, ahí aparecía el 0, pero más adelante aparece el número negativo como algo diferente para sumar o para restar en caso de las deudas. Ese conjunto de los números naturales, el 0 y los números negativos, nos forman los números enteros.
Después de eso tenemos los números fraccionarios. Esos números fraccionarios, o los quebrados, como le llaman los españoles, nos dan el conjunto de los números racionales. Números racionales, si se acuerdan de tercer año, eran aquellos que se podían transformar en fracción. Y por otro lado tenemos esos racionales que deben ser números decimales, decimales periódicos, periódicos mixtos, periódicos puros, es decir, donde se repetían algunos números. Y por otro lado teníamos otros números decimales donde no se repetían. Por ejemplo, el caso de el número pi, que era 3,141516 y seguían todos los números, la letra E, el número E, 2,7182 o Euler, la raíz de 2, la raíz de 3, raíz de 7, es decir, esos son los números irracionales. Y el conjunto de los números racionales e irracionales es el conjunto real, que son todos los números que estuvimos trabajando hasta ahora. Le agregamos los números imaginarios, ¿sí? Y con ese agregado de números imaginarios, lo que tenemos es la parte de los números complejos. Bueno, aparte de lo que está acá en el apunte, les comento algo. El primer concepto, o sea, algo de historia, ¿no? La primera aparición o la primera vez que se manejó algo relacionado con los números imaginarios, lo hizo Herón de Alejandría en el siglo I a.C., donde apareció una raíz negativa, en algunos cálculos daba una raíz negativa. Después hubo un hindú, no me acuerdo el nombre, que decía que las raíces de los números negativos, o sea, la raíz cuadrada del número negativo, no existía porque el número negativo no era un cuadrado. Entonces, si no era un cuadrado, no podíamos sacar la raíz cuadrada. En 1637 creo que nació Descartes, francés, introdujo el concepto de los números reales o la parte real y la parte imaginaria. Ahí, como dice en el apunte, en el año 1777 Euler le dio a -1 el nombre de I, que era lo que estábamos trabajando antes, el concepto imaginario. Y después Gauss, alemán, introdujo el término de números complejos, que era la unión de la parte de números reales y números imaginarios. Bueno, ¿dónde se aplica? Acá tienen más o menos lo que le comentaba. Y vamos a pasar a tener en cuenta algunas formas de nombrar a los números complejos. Esos números complejos están formados por una parte real y una parte imaginaria. Entonces, por convención, a los números complejos los llamamos Z. Y tenemos una parte real, que sería, por ejemplo, el número A, el número que representa la letra A, y otra parte imaginaria que sería la parte B. La I no, o sea, la I lo único que sirve es el indicador para decir, bueno, el número que está como coeficiente de la I o multiplicado por I es la parte imaginaria, pero la I en sí no es nada, o sea, solamente es para indicar que es la parte imaginaria. Entonces A y B son las partes reales e imaginarias. Como es una suma, dos términos, se llama forma binómica. ¿Se puede representar? Sí, lo podemos representar gráficamente teniendo dos ejes. El eje I imaginario, no porque comience con I latina, sino porque es Y, y tómenlo como forma de tener en cuenta. Si es la parte imaginaria, ¿cuál es? El eje Y. Y el eje X, que sería el eje real. Entonces, si nosotros queremos representar, por ejemplo, el número 3 más I, lo que hacemos es, marcamos, nos paramos en 3, y como acá sería 3 más una I, trazamos una línea en 3, trazamos una línea en 1, donde se corta nos determina este punto, que es el número 3 más I. Este número, por ejemplo, que está el punto rojo en 5, sería 5 más 0i. Este numerito que está acá en -2, en la parte imaginaria, sería 0 menos 2i. Y así los otros valores. Si nosotros, por ejemplo, este número que es 5 más 2i, o sea, nos paramos 5 de x y subimos 2 para y, nos da este punto. Si lo unimos por una flecha, un vector, lo que vamos a obtener es la representación gráfica, como si fuera en forma vectorial, de un número complejo. ¿Por qué es un vector? Porque forma un ángulo con respecto al eje X, tiene una dirección, un sentido, la de la línea, y tiene un valor, un módulo. Entonces, esto lo que nos forma es un triángulo rectángulo. Y como tenemos un triángulo rectángulo, podemos aplicar Pitágoras para sacar determinar cuál es el valor de ρ. Para eso decimos que ρ, que es la hipotenusa, va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de ¿quién? De los cuadrados de los catetos.
Entonces, si lo queremos calcular, vamos a decir que ρ es la raíz de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, que nos da 29. Y por otro lado, podemos determinar el ángulo que forma, φ. Son letras griegas normales que se utilizan por convención. ¿Qué conocemos con respecto al ángulo φ? El lado opuesto, el que está enfrente, y el lado que forma el ángulo, que es el adyacente. Opuesto a adyacente era la tangente. Entonces decimos, la tangente de φ es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es 2 sobre 5, 0,4. Si yo quiero averiguar φ, lo que tengo que hacer es pasar la tangente del otro lado, del igual, y se pasa como función arco. Entonces en este caso es arco tangente de 0,4. Lo hacen con la calculadora, de 21,8. Apretan, para hacerlo con la calculadora, ustedes van a hacer shift o inversa, tangente 0,4 igual, desde ese valor, y si quieren pasarlo a grados, minutos y segundos, apretan la teclita que dice, tiene un cerito de grado, una comillita y una doble comilla. Y ya con eso tienen ese valor, 21 grados, 48 minutos, 5 segundos. ¿Y para qué lo hacemos eso? Lo podemos trabajar en forma polar. ¿Y cómo se escribe en forma polar? Se pone ρ y se pone φ. Fíjense que no está multiplicando, no es ρ por φ, es ρ, φ. Φ está como colgado, enganchado, como si fuera un subíndice de ρ. En este caso nos dicen que es z, es raíz de 29, 21 grados, 48 minutos, 5 segundos. ¿Qué significa eso? Que si a nosotros nos dan ese valor, lo que hacemos es, primero marcamos el ángulo, y una vez que tenemos el ángulo trazamos una línea, y sobre esa línea marcamos un valor de la raíz de 29, que es 5 y pico. Y ahí ya nos queda determinado el número complejo en forma unívoca, no hay otra posibilidad. Podría pasar que este ángulo sea mayor a 90, entonces estaríamos en el segundo cuadrante, que sea mayor a 180, estaríamos en el tercero, sería mayor a 270, 270 es el eje este de acá, estaríamos en este, o podría ser más de 360, entonces significa que estamos pegando más de una vuelta, y de última, supónganse que sea, no sé, 800, hacemos 360, pegamos otra vuelta a 720, y marcamos 80 hasta llegar a 800 grados, ¿está bien? Porque lo que nos falta es 720, y de ahí trazamos el ángulo. Bien, vamos a ver unos ejemplos de cómo podríamos graficar y cómo podríamos trabajar con esto.